Valencia estaba llena de pequeños silencios y de pequeñas claudicaciones. No busquéis en las enfermedades grandes síntomas grandes. Las enfermedades graves se revelan a veces por síntomas pequeños. Yo voy a decir unos solos hechos, pequeños, insignificantes, sin importancia, aisladamente no lo tendrían, pero en conjunto van formando esa silueta de la gran silenciada en su propia casa. En una conferencia en el Ateneo Mercantil, yo expongo hechos, no acusaciones. Además, la cosa se hace siempre de muy buena fe. Esto es lo grave, de una absoluta buena fe. Yo he expuesto en el Ateneo Mercantil el hecho de que los valencianos que hicieran el ensanche fueran capaces de dedicarle aquí, en Valencia, una calle a doña Isabel la Católica, que admiramos y queremos mucho los españoles todos y los valencianos naturalmente, olvidándose nada menos que de nuestro rey, nada menos que de don Fernando, aquel que en un momento de lucidez plena Felipe II dijo, refiriéndose a su bisabuelo: a este se lo debemos todo. Y si en Madrid es un hecho grave de olvido nacional el que la estatua haya sido solo para doña Isabel, olvidándose del gran militar, del gran diplomático, del gran político, de Fernando el Católico, rey de Aragón, de Cataluña, de Baleares y de Valencia, y de España, porque sintió España, y la unidad nacional la completó él con la unión de Navarra, cosa que los españoles no saben, porque la historia de España que nos han enseñado en las escuelas también tiene mucho que desear. Y Valencia le dedica una calle a doña Isabel la Católica y se olvida, hecho pequeño, insignificante, aislado no tendría importancia, pero junto con los que veremos veréis como si lo tiene. Y es el Ayuntamiento de la Liberación, porque la liberación de España bajo el mando del caudillo tiene un significado de volver a nuestras tradiciones, aunque algunos no quieran verlo, y lentamente van las cosas colocándose en su sitio. El Ayuntamiento de la Liberación, que presidía Cárcer, hizo que en Valencia surgiese la gran avenida de Fernando el Católico. Pero ahí están, separados, y no por los de don Fernando, sino por los de doña Isabel. Y si entráis en la Basílica de la Patrona, veréis que hay dos escudos dorados. El uno es el escudo de Valencia y el otro pretende ser el escudo de España. Pretende, pero no es. Porque allí hay 4 cuarteles y solo veréis leones y castillos, castillos y leones. Y las gloriosas barras de Cataluña, aragonesas en el nombre a través de todo el Mediterráneo, que se han hecho valencianos. Y las santas cadenas de Navarra, que responden tal vez al hecho unitario por excelencia que son las navas. ¿Dónde las hemos echado? Pues ya lo veis. Castillos y leones, leones y castillos. Y en medio, qué mono, 3 flores de lis. ¿Qué hubiera pasado en España si en la Basílica de la Merced o en la del Pilar de Zaragoza hay un escudo pretendidamente español con las barras y las cadenas solas? ¡Qué escándalo patriótico se hubiera producido! Pues no, eso no se ha producido. No, el escudo este no está en Valladolid ni en Burgos, porque allí los escudos están bien hechos. Está en Valencia, en la Basílica de la Patrona. No tiene nadie la culpa. Fue esa inconsciencia y ese grado de chochez por el que atraviesan los pueblos. Nos vamos curando, gracias a la paz de Franco. Del escudo de España, además de leones y castillos, de lo que nos enorgullecemos, todos somos un poco leones y mucho castillos en España. También queremos las barras gloriosas de Cataluña, que son heráldica de Aragón, de la corona aragonesa, y, naturalmente, las cadenas de Navarra. Otro hecho.
y el centenario de San Vicente Ferrer, que en los actos cívicos de los cuales yo puedo hablar, en los actos cívicos que se realizaron, no sonó ni una sola palabra en valenciano. Que da la coincidencia de que no solo es la gloriosa lengua mediterránea de la península, sino que es la santa lengua que el dominico excelso paseó por Compostela, por Sevilla, por Salamanca, por media Europa. Hechos aislados, pequeños, sin importancia en sí considerados, pero como diagnóstico alarmantes. Silencio en casa, silencio fuera. Y cuando hay tanto silencio, las piedras acaban hablando. Y en ese tremendo silencio se produjo el golpe, se produjo el aldabonazo de la providencia. Mejor dicho, los tres golpes, porque han sido tres desgracias las que han afligido a este vergel de España. Tres golpes seguidos como tres actos seguidos de un drama, sabiamente dosificados en una gradación dramática por ese gran autor del teatro del mundo, como le llamaría Calderón, que Dios sabe muy bien graduar dramáticamente y de un modo magistral los tres golpes que había de descargar sobre Valencia. Primer golpe, helada del año 1954. Helada gracias a la cual España comienza a darse cuenta, España toda, que Valencia es la columna fundamental económica que tiene nuestra patria de cara al exterior. Segundo acto, segundo golpe, pavorosa y anonadante helada de 1956, en el cual ya definitivamente todos a una en España y en Europa se dan cuenta que Valencia y su naranja son el plan Marshall de España. Me interesa mucho recordar los dos golpes porque incluso en la ciudad de Valencia, ciudad alegre y a veces confiada, no se dieron cuenta muchos del tremendo golpe que las heladas significaron. Y os digo que el tercer acto no hubiera tenido la repercusión nacional e internacional que ha tenido si no hubiera sido porque la providencia había preparado con dos actos previos la apoteosis dramática del acto tercero, que todos sabéis cuál es. Vino el golpe final, el último aldabonazo, la riada de octubre de 1957. Hablaron las piedras, hablaron los elementos. Y entonces se produjo una conmoción nacional, uno de esos hechos unitarios que se producen quizás solo cada siglo, la independencia, las navas. Una conmoción en la que cabe descubrir, además del sentido de solidaridad humana, de compasión, de bondad que tiene el corazón español presto a socorrer todas las amarguras, cabe descubrir e incluso, si me lo permitís, un matiz de fraternal y enternecido remordimiento. Valencia la guapa, que parecía no necesitar nada, que tenía tantos novios por Europa, que hacía que muchas veces quizá le quitaran el espejo, se sintió herida tan de muerte que las demás regiones españolas se sintieron como nunca hermanas de ella.
Y los valencianos sentimos también la necesidad de manifestarle a Valencia calladamente, como íbamos por las calles encenagadas aquellos días, nuestro amor, que era desagravio y era también remordimiento. Y crecía nuestro amor porque nos dimos cuenta que Valencia estaba más hermosa todavía en su tribulación que en su luz y que en su belleza. Las mujeres verdaderamente guapas, vosotros lo sabéis, están hermosísimas después de pasar por el tocador, después de adornarse de joyas y pieles. Pero cuando viene el dolor, después de haber velado a un enfermo grave y querido, después de haber hecho un velatorio del cadáver de un ser amado, después de esos zarpazos de la vida, irritados los ojos por los cristales de las lágrimas, temblorosas las manos, desencajado el rostro, ¡qué guapa está la mujer, que es guapa de veras cuando el dolor acude a su puerta! Y Valencia estaba así de hermosa. ¡Qué hermosa estabas, Valencia mía, en aquella tercera semana de octubre, con el corpiño rasgado, con los zapatitos de raso ensuciados de barro y también tus tobillos de nardo, y las manos temblorosas por el espanto todavía, y los ojos dirigidos al cielo, diguen: Pare Sant Vicent Ferrer, Mare de Déu del Desamparat, pero ¿qué ha pasado así? ¿Qué ha pasado aquí, San Vicente Ferrer y Virgen de los Desamparados? Y yo volvía a la Alameda, después de haber hecho el periódico, el pobrecito periódico que podíamos hacer aquellos días desde la calle del Mar. Había que dar un rodeo por la plaza de la Virgen para ir a esa jungla inconcebiblemente dramática que era la Alameda. Las casas, abiertas las puertas de par en par, parecían allá a las 4 de la mañana, en el silencio de la noche, como seres fantasmales con un bostezo trágico, y en las aceras, apiñados y revueltos con el barro, muebles, papeles, enseres, todo fulminantemente convertido en carroña de sí mismo, ofrecía un aspecto desolador como una Nínive bíblica desacurrucada después del latigazo de Jehová. Y ella, en esa noche, cuando todos dormían, bajo la paz primera de los que nos ayudaban, del ejército que comenzaba ya a ganar la batalla del barro, en esa paz parecía que yo le escuchaba a Valencia: Virgen mía, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Y yo hubiera querido tener la voz de los vendavales para haberle dicho a Valencia que, como habéis callado todos y sobre todo han callado tus hijos los valencianos tanto tiempo, han tenido que hablar las piedras. Ha hablado el Turia para decir esas cosas que deben decirse cuando los hombres callan. ¿Qué hace? ¿Qué hace el maestro de escuela? ¿Qué hace el maestro de escuela cuando ve una palabra ortográficamente mal escrita o una operación matemática que no está bien resuelta? Da el lapicerazo rojo, ¿verdad? Subraya con lápiz rojo aquella palabra, aquella operación que no está bien hecha. Pues Dios también tiene un lápiz rojo en la mano, que no pasó a los españoles en el año 36. España, por un proceso biológico de bastardeamiento, de rebordoniment, no quería ser España, y fue necesario que Dios cogiese el lápiz y con el incendio de tantas iglesias y con el paseo de tantos mártires subrayó en rojo a España para que se salvara. Que estos son los signos del lapicerazo rojo. Y también en el año 57, ante el silencio cobarde de los valencianos y el silencio frívolo del resto de España, la providencia puso el lápiz rojo de las aguas del Turia. Y el lapicerazo, el lápiz se apretó tanto contra el cuaderno de Valencia que no hizo solamente un trazo pictórico, un trazo plástico, hizo un trazo en relieve grumoso. Fue aquel barro. El barro de Valencia fue el lapicerazo de Dios. Ese barro, para quitar el cual fue necesario que viniese el ejército de España. Qué gran deuda de gratitud con el ejército.
Nosotros los valencianos queríamos testimoniárselo en un acto, pero el ejército, que por eso es ejército, porque se ejercita, que quiere dar a las mayores proezas el sello de normalidad, en cuanto acabó la tarea, desapareció sin pedir aplauso ninguno, sin pedir homenaje ninguno. Pero en este acto, en la persona de aquellos soldados condecorados, en la persona de aquel soldado que murió, que no podemos olvidarle, en las personas de los jefes y oficiales de los ejércitos de tierra, mar y aire, en la persona de nuestro capitán general y sobre todo en la persona de nuestro caudillo, primer español valedor de Valencia, padrino de Valencia, padre de Valencia 2 veces porque la liberó la primera vez y la está liberando ahora, ganando pulso y hora a hora la batalla del Turia, en las personas de todos estos soldados, desde el más humilde al generalísimo, Valencia quiere rendir el homenaje de su recuerdo, de su admiración, de su afecto. Y no pido un aplauso que yo sé que sonaría unánime y fervoroso, porque los aplausos pasan y no estamos para cosas que pasan, sino para que queden. Que grabéis en vuestro corazón la imagen de esos soldados y de ese generalísimo metidos en el barro y en las ruinas de Valencia. Que los grabéis en vuestro corazón, nada de aplausos, que lo que tenemos es falta de memoria. Y todas las regiones y todos los pueblos de España y las naciones amigas, sería interminable la enumeración y quiero terminar pronto, vinieron en ayuda de Valencia, porque cuando las piedras comienzan a hablar, acaban hablando los hombres. Las piedras pueden dar voces, lo dijo el Señor, era el domingo de Ramos, y los fariseos, que era el partido conservador, el sesudo, el tradicionalista, le pareció que aquella chiquillería y aquellas gentes sencillas que aclamaban al Salvador era una apoteosis un poco barata. Ellos eran poco académicos, seguramente si hubieran vivido hoy irían de chaqué. Estos fariseos, digo, es decir, gentes, muchas de ellas muy buenas, puesto que ya se habían adscrito al bando del Señor, pero tenían el recelo de la buena clase a la que pertenecían, eran eso que en valenciano llamamos coens, de la cual tenemos en Valencia un stock también nutrido. Ellos le dijeron al Señor: reprende a tus discípulos, es decir, hazlos que callen, esto nos parece una boda barata. Y el Señor, que solo aprecia las apoteosis sinceras, aunque sean baratas, de gente sencilla, les dijo aquella frase tremenda: si estos callaran, las piedras darían voces. Y es que las piedras pueden dar voces, sí, pueden dar voces, las dan muchas veces, y no solo por materia religiosa o moral, incluso por aspectos históricos y políticos de los pueblos. Cuando la Francia del siglo XIV, por un proceso de rebordonamiento, parece que no quiere ser Francia, cuando está invadida por Inglaterra, los ingleses, como dice Bernard Shaw, serán muy buenos en su casa, pero luego ya se ocupan la casa del otro, ya son malos. El principio del ejército de ocupación, que es muy bueno. Cuando invadida por los ingleses parece que Francia vaya a dejar de ser Francia, Dios suscita ese milagro inconcebible que se llama Juana de Arco, y lo suscita por un motivo histórico determinado e incluso canonizado por la Iglesia, por un motivo político, porque quiere que el rey de Francia, de la Francia cristianísima, vuelva a ser coronada por aquella Pucela en una de las mejores, en una de las más espléndidas catedrales del mundo.